Mi nombre es Geraldine Junco González. Estudio medicina veterinaria en la Fundación Universitaria Agraria de Colombia. Hablaremos sobre desarrollo rural gracias a la cátedra de la profesora Leonor Hernández. Bueno, Colombia es un país social de derecho, pero últimamente hemos visto ciertos tipos de desigualdades frente a algunos grupos sociales, entre estos los campesinos. Por eso hoy hablaremos de los derechos de los campesinos según la ONU y lo que piensa Colombia al respecto. Entonces, Colombia, como ya sabemos, entonces los campesinos, como personas que viven y trabajan en las zonas rurales, son desfavorecidos en todo sentido, económico, social, hasta cultural. Para nadie es un secreto que a ellos se les ha faltado el respeto con respecto al cumplimiento de sus derechos. Esta Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos no es que sea importante, es más que importante, ya que permitirá a los países desarrollar, fortalecer las políticas específicas que atienden las particularidades de los campesinos y campesinas. Pues porque trae un escenario internacional tras 3 derechos vitales. Entonces, el derecho a la tierra, derecho al agua y derecho a las semillas, además de una estrecha relación con el desarrollo, a la alimentación, a la salud y a un ambiente sano. Este derecho se divide en 6 ejes fundamentales. El primero, el derecho a un nivel de vida adecuado. Bueno, aunque no lo queramos analizar ni ver, para nadie ha sido un secreto que el nivel de vida que tienen los campesinos y campesinas es deplorable. Tienen que tener una lucha constante para poder dormir en un lugar digno, donde ni siquiera tienen acceso a servicios públicos a los cuales tienen derecho de poseerlos, pero como ellos son de estrato social bajo, no son tan importantes para el gobierno, tristemente es así. Y más en un país como Colombia, que solo se mueve por la burocracia y la economía de los estratos sociales altos y los grandes empresarios. El segundo derecho vital es el derecho a la soberanía alimentaria, la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad. Son los campesinos los que hacen que a pesar de las fuertes lluvias o las sequías, no se pierdan los alimentos vitales que necesitamos diariamente, pues nosotros, los de las zonas urbanas, para subsistir. Gracias a ellos es que nosotros no notamos las consecuencias del cambio climático, pero sí nos quejamos por los precios y preferimos pagarle a las industrias que a los campesinos nuestros alimentos. Eso es absurdo. Bueno, el tercer derecho es la adopción de reformas agrarias estructurales y protección frente al acaparamiento de las tierras. El cuarto es el derecho a los campesinos que puedan conservar, utilizar, intercambiar y vender sus semillas. El quinto es el derecho a recibir una remuneración digna por sus cosechas y trabajo. Y el último son los derechos colectivos para contribuir a la justicia social sin ningún tipo de discriminación. Somos seres humanos y todos discriminamos a los que sentimos inferiores que a nosotros. Pero si nos ponemos a analizar desde una perspectiva más racional, ¿quién es inferior? ¿Si el que discrimina socialmente o el que no lo hace? Para mi punto de vista, yo creo que es el discriminador el que es inferior. Porque nosotros si podemos hablar en el sector rural, donde mantienen una familia con pocos recursos, donde muchas veces no solo son puestos a un lado de la sociedad, sino que también el Estado los pone a un lado y tienen pocas oportunidades de surgir en el ambiente laboral, pues ya todo el crédito de su trabajo se lo llevan, son los grandes empresarios, los dueños de las tierras, y en realidad son ellos los que están trabajando. Entonces díganme si es justo que nosotros tengamos el valor de discriminar a alguna persona. No lo tenemos, no tenemos ni siquiera el derecho de hacerlo. Bueno, si analizamos de una manera participativa las implicaciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos para los países en vía de desarrollo, entonces vamos a ver la siguiente imagen, donde verde es que están a favor de los derechos de los campesinos, rojo que están en contra y amarillo que se abstienen a votar. Los países que votaron a favor de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos, para mí, como estudiante de una carrera cercana al sector agrario, son países que quieren crecer en un ámbito social organizado y colectivo, donde no le falte respeto a los campesinos, ya que están haciendo un pacto para tratar de cumplir en su totalidad los derechos que necesitan.
los trabajadores y habitantes de las zonas rurales, para su crecimiento autónomo y económico. Mientras que los países que votaron en contra, unos cuantos de estos están pasando por problemáticas sociales importantes. Bueno, es entendible. No solo en las zonas rurales, sino también en todo el ámbito poblacional, exceptuando en algunos países muy desarrollados como Australia, donde su enfoque va más hacia la zona industrial que la zona rural. Ahora vamos a ver los antecedentes a nivel mundial, porque se quiso hacer esta declaración de los derechos de los campesinos. Entonces, la ruta hacia la declaración inició desde la década de 1990, cuando la Vía Campesina, con el apoyo de la FIAN, que es una organización internacional de los derechos que promueve y defiende el derecho a la alimentación, la CETIM, que es una corporación europea, y otras organizaciones iniciaron una discusión hasta consolidar un camino para los derechos que fueran reconocidos en todos los países. Los derechos principalmente, enfocándose en los campesinos. El camino se avanzó cuando en el año 2008 estas organizaciones presentaron ante la ONU la Declaración de los Derechos de los Campesinos y Campesinas, y el documento sirvió para llevar a cabo este debate con el seno del Consejo de los Derechos Humanos del organismo. Ha sido un camino largo y duro, pero como campesinos, como personas que han visto la cara más amarga de la pobreza y el olvido, también somos resistentes y nunca damos nuestro brazo a torcer, dijo Elizabeth Motfu, coordinadora general de la Vía Campesina. Los campesinos han mostrado sus condiciones precarias y sus amarguras diarias, donde sus derechos son vulnerados y se cometen mil barbaries. Son acusados inocentes, hay déficit de atención en estructuras hospitalarias. El gobierno dice que realizan obras, sí, se realizan obras, pero se malintencionan. Y sin piedades las propiedades, el trabajo al campesino, al pueblo en cuenta no están tomando. ¿Posible y contradictorio? Es todo con respecto a este tema. Avaricia abunda mucho. ¿Y esto por qué es? Porque somos peso dependientes. Podríamos denotar un montón de recomendaciones para que en Colombia hubiera aceptado, o hubiera al menos votado, así sea en contra, sobre los derechos de los campesinos, porque al no votar está haciendo como si no le importara en realidad. Entonces tenemos como 5 razones por las cuales sí debió haber votado, o al menos se hubiera pronunciado al respecto. La primera: hay un gran pacto de la educación rural en Colombia que debe involucrar a múltiples instituciones del Estado, a la sociedad civil, al sector privado, a recibir un respaldo de una cooperación internacional. Este reto requiere planificación, inversiones públicas y coordinación de donantes para buscar identificar poblaciones no escolarizadas y erradicar el alfabetismo en Colombia. Tristemente, ha crecido muchísimo y en el sector rural es donde más lo podemos evidenciar. El 2 es en cuanto a la salud. Somos muy escasos de estructuras hospitalarias y más en las zonas rurales, las cuales atienden a los campesinos de una forma no tan digna y no tan segura, y más a los que trabajan con químicos y exponiéndose a diferentes patógenos ambientales. El tercero, un espacio digno para vivir. La mayoría de los campesinos tienen un espacio para dormir, para cocinar, no lo tienen. Es muy precario, donde no reciben buenos servicios públicos, se evidencia la escasez de luz, la inconsistencia del agua potable y gas. No creo que tengan. Son contados las personas que tienen servicios públicos y viven en las zonas rurales. El cuarto es la remuneración adecuada por su trabajo diario. Son personas que trabajan bajo condiciones de riesgo por productos químicos y ambientales que pueden afectar su salud y aún así su remuneración económica con respecto a su trabajo es demasiado escasa. Por lo tanto, puede que tener una vida digna aunque trabajen diario sobre sol, lluvia y sombra no sea correspondida. El quinto son los riesgos de violencia. En Colombia tenemos un índice bastante alto donde los grupos armados al margen de la ley atacan a personas en las zonas rurales principalmente porque los ven más vulnerables. Para nosotros no deberían ser tan vulnerables, para nosotros los de las zonas urbanas, porque ellos son los que prácticamente nos están dando el sustento para vivir bien, para alimentarnos bien. ¿Sí?
Ellos los despropian de las tierras y los dejan como desplazados sin tener otra opción que emigrar a las ciudades. Aún no entiendo por qué Colombia no quiso participar en la Declaración de los Derechos de los Campesinos según la ONU. Para mí es absurdo que no participara, porque es decir, como que no me importan, sinceramente. Colombia, en donde cerca del 20% de la población vive en el campo, hay un 36% de pobreza rural en términos monetarios. Entonces hay una tasa de 12 puntos por encima de la zona urbana. Se abstuvo de la votación. Ya lo habían hecho en el debate de la Comisión Tercera de la Asamblea en noviembre pasado, por lo que era casi previsible que el país mantuviera su posición. Pero bueno, ¿qué creo yo al respecto? Colombia se abstuvo de votar a favor por la simple y sencilla razón de que sabe que no es capaz de cumplir con los derechos frente a los campesinos, porque su propósito económico está en industrializar el país y no trabajar frente a las zonas y las poblaciones rurales. Sabemos que los grandes políticos que influencian a los otros, sí, no les conviene seguir la mayoría de los ejes fundamentales que planteó la ONU para los derechos de los campesinos, para el desarrollo y el crecimiento de los campesinos a nivel económico y social. A ellos no les conviene, ya que si hace la restitución de tierras, por ejemplo, ellos serían los más afectados y más unos que otros, ¿no? Porque les quitarían por derecha a algunos políticos las tierras que ellos le quitaron a los campesinos por no perder el control territorial que tienen. A ellos no les conviene perder ese control territorial. Pues por eso es que el gobierno se opuso a respetar o a votar por la Declaración de los Derechos